Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Ustedes que son muy observadores, antes que se proclama el Evangelio, cuando se entona solemnemente el aleluya, el sacerdote, el diácono, cuando le corresponde, se pone en pie, se dirige al altar y hace una oración en secreto, pero que es bueno muchas veces compartirla. Y uno se persina frente al altar antes de pronunciar el Evangelio. Y el sacerdote dice: purifica mi corazón y mis labios, Señor, para que anuncie dignamente tu santo Evangelio. Y se persina. Cuando es el diácono, le pide la bendición al obispo y le dice: bendíceme, Padre. Y el obispo le dice: el Señor esté en tus labios y en tu corazón para que anuncie dignamente su santo Evangelio. Eso está como oculto, pero es precioso saberlo. Bien, queridos hermanos y hermanas, dice Jesús hoy: no tengan miedo. E insiste por 3 veces: no tengan miedo, incluso a los que matan el cuerpo. Uno no debería estar pensando en vivir 5 años. Por ejemplo, cuando alguien supera el cáncer, y bendito sea Dios, uno no puede decir: voy a vivir 5 años, 10 años, o tengo plena salud y asegurarme 20 años. Uno no debería pensar de esa manera,
Yo tengo que pensar en vivir para siempre en el Señor. Lo que Jesús en otra ocasión ha dicho: no acumulen tesoros acá en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. Por eso dice Jesús, porque el tema de fondo aquí, queridos hermanos y hermanas, es el tema de la persecución. Cuando Mateo escribe a los judíos este evangelio, estas palabras, cuando Jesús dice no tengan miedo, ¿a qué? Tantos miedos que existen en nuestra sociedad. Si usted le pregunta a un adolescente, ¿cuáles son tus miedos? Y le va a decir, usted papá y mamá, hijo, ¿cuáles son tus miedos? Y le va a decir seguramente, yo tengo estos miedos. Si usted le pregunta a uno, ¿cuáles son tus miedos? Que mis hijos se pierdan en el mundo, que mi esposo sea infiel. Tantas respuestas. Pero el tema aquí, cuando Jesús dice no tengan miedo, se refiere a la persecución que los apóstoles van a vivir. Pero antes de ello, comencemos con estas palabras de San Pablo que nos pueden iluminar la reflexión. Romanos 8, verso 35. Dice San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las pruebas? ¿La aflicción? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿Los peligros? ¿La espada? Y responde Pablo: en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Es la experiencia del profeta Jeremías. Si estuvimos atentos a la primera lectura, hay planes en contra de Jeremías. No solo no escucharlo, lo que dice Dios de parte de él. El plan es acabar con el profeta Jeremías, callar su voz, que es incómoda, que es molesta. Y el profeta no habla por cuenta propia. Es el Señor que le dice: habla, Jeremías. Jeremías nunca dijo: Señor, elígeme, yo quiero ser tu profeta. Es más, él le dice: Señor, soy apenas un muchacho, no sé hablar, elige a otro. Y el Señor le dice: ¿quién te ha dicho que eres un muchacho? Yo pondré mis palabras en tu boca y le dirás lo que yo te mando. Y eso fastidió al pueblo, a los religiosos de la época, cuando Jeremías denuncia la injusticia y el pecado. Y entonces, ¿qué decía la lectura de hoy? Terror por todas partes. Escuchaba yo el cuchicheo de la gente: denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Pero dice el profeta, en medio de todo esto que están en contra de él, el Señor, lo que decía San Pablo, que está a mi lado, hará que mis perseguidores no puedan conmigo, porque Él está de mi lado. No tengas miedo, dice Jesús. Los apóstoles tuvieron muchísimo miedo, tanto así que le abandonaron a Jesús. ¿Recuerdan a Pedro cuando se llevan a Jesús y él queriendo seguirlo pero a escondidas? Una mujer le dice: seguro que tú eres uno de ellos. No lo conozco, no sé de qué me estás hablando, fue la respuesta de Pedro.
Su miedo era que le podía pasar lo mismo que a Jesús. Y en la cruz todos, a excepción de María, otras mujeres y el discípulo amado, Jesús estaba solo. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Y Jesús lo que hace en este evangelio es preparar su corazón, preparar su mente ante las pruebas que van a tener en la vida. Hoy Jesús a los sacerdotes, a los obispos, nos dice: no tengan miedo, confíen en mí. Distinto es: no sean imprudentes, eso es otra cosa. Pero aquí el tema es claro: no tengan miedo. Incluso Jesús se atreve a decir: si le llegaran a quitar la vida, no tengan miedo. ¿Y cómo termina el Evangelio? Esto, queridos hermanos y hermanas, es para poner muchísima atención, porque a veces nuestros miedos incluso nos piden a veces aislarnos, acomodarnos. Dicen unos: evitemos problemas por los miedos. Pero Jesús, ¿cómo nos responde cuando pensamos así egoístamente? A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré. Es decir, el que fue valiente, el que defendió a la iglesia, el que defendió su fe católica. Pero el que me niegue, esto cuando yo lo escucho, la piel se me pone como de gallina, dicen algunos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Y Jesús esto lo cumplió en la cruz. Según la tradición, los que estaban crucificados, uno a su izquierda y a su derecha del Señor Jesús, uno se llamaba Gestas. Según la tradición, la Biblia no lo dice. ¿Y qué dijo Gestas? Sálvate, tú que eres el Mesías, y sálvanos a nosotros. Lo estaba cuestionando a Jesús. Y Jesús, silencio. El otro, según la tradición, llamado Dimas, interpela al otro y le dice: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros pagamos una condena justa, pero Él es inocente. Profesa a Jesús como el Hijo de Dios. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel otro se condenó, el otro se salvó. Uno se condena porque no reconoce a Jesús, el otro se salva porque lo reconoce. Queridos hermanos y hermanas, los miedos son peligrosos, paralizan, inmovilizan, te ciega la mente y el corazón. Yo pregunto, ¿es prohibido orar? Cuando la iglesia sufre, ya el padre ora mucho por Monseñor. Hay que orar, no es delito. Porque si alguien piensa así, estamos muy mal. Es lo mínimo que se puede hacer. Que Dios le dé fortaleza, consuelo, como también yo pido por tanta persona que está en la cárcel y ha cometido un delito. ¿Acaso la iglesia no ora por los vivos y por los difuntos? La iglesia es madre. Pero algunos, por esos miedos, ni siquiera rezan un Padre Nuestro. A esos Jesús les dice hoy: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Fuerte lo que dice nuestro Señor Jesús.
y para revisar nuestro corazón. Hay que orar en las pequeñas comunidades, por la iglesia, dejar todo al Señor, que Él actúe en nuestros corazones y pedir conversión. La iglesia también ora por los gobernantes, incluso los que están ahora actualmente. En todas las Eucaristías, cuando hacemos las peticiones, se pide por los gobernantes, porque la iglesia es madre, y eso hay que entenderlo bien. Cambiemos nuestro chip ideologizado que a veces tenemos. Jesús hoy nos enseña entonces a vencer los miedos con Él, estando con Él. Quiero terminar con unas palabras de un escritor llamado Eduardo Galeano. Dice así: el miedo se ha convertido en principio rector de la vida y de la convivencia. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.